En este nuevo vídeo, para OS Ticket versiones 1.12 y superiores, aprenderemos cómo gestionar el calendario laboral vigente en nuestra zona y su combinación con los días festivos locales, con el objetivo de asignar tiempos de respuesta de los tickets de acuerdo con nuestros horarios. Inicialmente, entraremos en el sistema como administradores. Y nos dirigiremos a nuestro panel de administrador, que está arriba a la derecha. Vamos a la pestaña Administrar y aquí, a Calendarios, solo que lo dice en inglés. Esta configuración se combina con los niveles de servicio que hemos visto en otro vídeo, los llamados SLA, de manera que el sistema sepa cuándo debe alertar a un agente si está sobrepasando, por ejemplo, el tiempo preestablecido de respuesta para un determinado plan de soporte técnico, etc. Vamos aquí, damos un clic y vemos que hay dos tipos de calendarios: los de horas de trabajo, business hours, y los calendarios de festivos. Con la combinación de estos dos elementos conseguimos un calendario completo que se combinará con los niveles de respuesta, lo que hemos configurado anteriormente aquí en este menú. Y bueno, vamos a crear un nuevo calendario. En este caso, como ejemplo, crearemos un calendario para una semana laboral en nuestra zona que sea de lunes a sábado en España. Seleccionamos horas de trabajo, una zona horaria, en este caso nos corresponde a nosotros Madrid, y ya creamos. Ya nos aparece aquí, pero aún está vacía. Damos un clic y vamos a editarlo. Aquí hay lo que hemos escrito antes. Vamos a proporcionarle unas entradas. Aquí ponemos semana de 6 días, por ejemplo, que se inicia el día 1 de enero. Los días tienen 24 horas y se repetirá cada semana. ¿Qué día de la semana? Pues vamos a escoger una opción predeterminada que es lunes a viernes, y le añadiremos otro día que es sábado, lo cual también empieza el 1 de enero, con días de 24 horas, se repite cada semana y es sábado. Perdón, aquí nos hemos equivocado, vamos a corregirlo, ponemos semana de 5 días. Y bueno, estos dos elementos de entrada configuran una semana laborable de 6 días, que debe combinarse con días festivos. En este caso tenemos ya preconfigurado anteriormente un pequeño calendario de festivos de España para 2020. Se lo asignamos y ahora el calendario laboral ya está completo. Bien. Ya está. Ahora tenemos esta semana de lunes a sábados en España. ¿Qué ocurre? Es posible que en nuestra zona, en nuestra ciudad concreta, haya días festivos que son diferentes de los días festivos de todo el país. Pues también podemos añadirlos. Vamos a crear un nuevo día festivo. Por ejemplo, un
festivo local de Zaragoza. Es un día festivo, o son horas festivas, corresponde a la zona de Madrid. Una fiesta local inventada para Zaragoza. La creamos. Vamos a editarla. Y será una fiesta que estamos inventando. Que se repetirá cada año. El primer lunes, por ejemplo, de cada junio. Y lo guardamos. Y ya está. Y este festivo local podemos añadirlo a nuestra semana de lunes a sábados que hemos creado anteriormente. Ajá. Aquí. Entonces, para nuestro equipo de Zaragoza serán aplicables los festivos de España y el festivo local de Zaragoza que hemos añadido aquí aparte. Y esto permite ser configurado para cada zona, para cada país, para cada región, etc. Y aún podríamos, por ejemplo, añadir algunos festivos a España, porque no los tenemos todos. Es tan sencillo como venir aquí, donde ya tenemos las entradas, que es el primer día del año y el Día de Reyes, y vamos a añadir el Día de la Constitución, que será cada año el Día de la Constitución, que será cada año el 6 de diciembre. Y aquí no ponemos nada, se repetirá cada año y ya está. Y ya está, configurado el calendario. Entonces, esto tendría que ver con, por ejemplo, los planes de nivel de servicio que hemos visto en otro vídeo. Y con esta combinación, el sistema nos alertará cuando un ticket esté o no sobrepasando el nivel de servicio preasignado para un cliente, para un departamento, para un tipo de soporte. Y ya está. Es muy fácil.